da comienzo al acto. Buenos días. Bienvenidos al solemne acto académico de conferimiento del título de profesor emérito al profesor Klaus Jaffe. Himno Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, interpretado por el Orfeón Universitario Simón Bolívar, dirigido por el profesor Pedro Silva. Pueden sentarse. Lectura de la resolución del Consejo Directivo, mediante la cual se le otorga la distinción de profesor emérito al profesor Klaus Jaffe, a cargo del profesor Cristian Puig, secretario de la Universidad Simón Bolívar. Buen día. El Consejo Directivo, en uso de la atribución que le confiere el numeral 16 del artículo 11 del Reglamento General de la Universidad Simón Bolívar y de conformidad con los artículos 14 y 15 del Reglamento de Distinciones Honoríficas, considerando que el profesor Klaus Jaffe, profesor titular desde el 15 de julio de 1989 y personal académico jubilado de la Universidad Simón Bolívar el 1 de febrero del año 2000, a la que ingresó en 1980, ha contribuido significativamente como docente, investigador y extensionista a nivel universitario y en beneficio del país. Considerando que el profesor Klaus Jaffe ha desarrollado una amplia actividad académica en la formación de nuevos talentos, donde se cuentan la dirección de 42 proyectos de grados de licenciaturas, 9 trabajos de grado de maestrías y 13 tesis doctorales. Considerando que el profesor Klaus Jaffe se ha destacado por sus 210 publicaciones en revistas arbitradas, que van desde estudios detallados sobre el comportamiento de las hormigas, hasta modelos de evolución del sexo y estudios de economía con un enfoque evolutivo. La importancia de ellas se contabiliza con más de 3.400 citas en revistas indexadas y un elevado índice H de 31, el cual indica el alto impacto de sus publicaciones en el mundo científico. Considerando que el profesor Klaus Jaffe ha sido merecedor del premio Lorenzo Mendoza Flori de la Fundación Polar en el año 1985 y del premio José Francisco Torrealba de la Asociación de Profesores de la Universidad Simón Bolívar en el año 1999. Es miembro de la Academia de Ciencias de América Latina, fue investigador nivel 3 del antiguo programa de promoción al investigador por más de 10 años,
Ha obtenido becas del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas. Considerando que el profesor Klaus Jaffe, durante su vida activa, así como personal jubilado de la universidad, ha participado en diversas actividades académico-administrativas en la Universidad Simón Bolívar, como el Consejo de Investigaciones 1981, 1982, 1987, 1990, miembro del Consejo Asesor de la Coordinación de Licenciatura en Biología, Universidad Simón Bolívar 1981, 1982, jefe del Departamento de Biología de Organismos 1982, 1984, promotor y cofundador del posgrado en Ciencias Biológicas en 1984 y del doctorado interdisciplinario en Ciencias en el año 2004. Considerando que el profesor Klaus Jaffe inició las investigaciones en ecología química en el país. Ha sido un académico interdisciplinario que ha estudiado el comportamiento animal a profundidad, en especial a los insectos sociales, el comportamiento humano, las ciencias económicas y los métodos complejos para comprender los problemas de las sociedades. Considerando que el profesor Klaus Jaffe ha sido profesor visitante en diversas instituciones de investigación, como el INRA en Francia en 1987, la Universidad Libre de Bruselas en Bélgica en 1988, el Instituto Max Planck en Múnich, Alemania en 1988, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos en Gainesville en 1994-1995, en la Universidad Estatal Paulista Río Claro de Brasil en 1998, la Universidad de Padua en Italia en el año 2004, en la Universidad de Masaya en Nueva Zelanda en el año 2007, en la Universidad de Oxford, en el Reino Unido, en el año 2010. Considerando que el profesor Klaus Jaffe, dada su destacada labor académica, ha participado en las juntas directivas o directorios de varios organismos externos, entre los que destacan miembro fundador de la Asociación de Egresados de la Universidad Simón Bolívar, miembro fundador de la Sociedad Venezolana de Ecología, Fundación Terramar, 1980-1990, Federación Un Futuro para la Orinoquia, Amazonia, miembro fundador y presidente 1991-1993, miembro del Comité de Directores de la Sociedad Mundial del Futuro Venezuela en el año 2003. Considerando que es deber de la universidad reconocer y honrar a quienes, como el profesor Klaus Jaffe, se han destacado por su constancia, dedicación y éxito en la investigación y desarrollo, así como en la formación de recursos humanos, por lo que es ejemplo a seguir para las actuales y futuras generaciones de científicos de Venezuela. Acuerda, primero, conferir al profesor Klaus Jaffe la distinción de profesor emérito. Segundo, hacer entrega de la distinción acordada en acto público y solemne. Tercero, hacer público el presente acuerdo. Dado, firmado y sellado en la Sala Benjamín Mendoza de la Universidad Simón Bolívar, en sesión ordinaria del Consejo Directivo del día 7 de octubre de 2015. Enrique Planchar, rector presidente, refrendado Cristian Puig, secretario. Palabras del profesor Enrique Planchar, rector de la Universidad Simón Bolívar. Profesora Mariela Sato, vicerrectora académica, profesor Cristian Puig, secretario, profesor Alberto Albengol, director de la sede electoral, profesor Carlos Bosque, profesor Klaus Jaffe, familiares del profesor Klaus Jaffe, exrectores Pedro Aso, Benjamín Sharifker, profesores, familiares, público en general, estudiantes. Otra vez la universidad está de fiesta. Está de fiesta porque estamos reconociendo al profesor Klaus Jaffe por sus méritos, su constancia, sus logros académicos. Este tipo de celebración contrasta un poco con lo que está sucediendo en el país actualmente. País que parece estar guiado por la irracionalidad y llevado precisamente por los antivalores. La Universidad Simón Bolívar ha hecho un esfuerzo por reconocer
a sus profesores que se han distinguido, que han tenido méritos sobresalientes. En la distinción de profesor honorario, debo decir que nace del departamento del profesor. Son sus colegas, son la gente que lo conoce, los que lo proponen. No somos las autoridades que proponen. Es un reconocimiento de la universidad, de sus propios colegas, de sus propios profesores, y por eso es tan importante. Y repito, esto contrasta con la situación del país y la universidad quiere seguir siendo una universidad de excelencia y de mérito. También estamos bajo un ataque feroz de parte de las autoridades del país, de parte del Ministerio de Educación Universitaria. Recientemente nos hemos enterado que el candidato que el ministro ha propuesto para ocupar el cargo de vicerrector académico es un profesor ajeno a la universidad. Nunca ha sido profesor de la universidad, ha sido profesor en la escuela militar y en institutos militares. Es una ficha política. Esto lo consideramos como una intromisión, como una intervención de la universidad. Y vamos a hacer todo lo posible para que este nombramiento no se dé. Pareciera que el Ministerio ignoran que hay cantidad de profesores de la Universidad Simón Bolívar con suficientes méritos académicos para ocupar el cargo de vicerrector académico. No solo es una imposición, sino además es un insulto a la universidad y a los profesores de esta universidad. Son muchos los profesores que podrían ocupar el cargo de vicerrector académico por sus méritos, por lo que han hecho, por su trayectoria. No hay necesidad de traer a alguien de afuera, totalmente desconocido, y que dista mucho de tener los méritos académicos que tienen la mayoría de nuestros profesores titulares. Por otra parte, estamos viviendo en el país una situación extraordinaria, rarísima, con una convocación que hace el presidente de la República a una Asamblea Nacional comunitaria, una asamblea donde no todos los venezolanos somos iguales, una elección de esa asamblea en donde se va a elegir de acuerdo a lo que uno pertenezca. Estamos viendo las fichas de algunas personas y aparecen, por ejemplo, como empresarios, como obreros. El presidente ha dicho que la mitad de la asamblea tiene que ser obreros. Es decir, es una cosa absolutamente antidemocrática. Y por supuesto que la Universidad Simón Bolívar ha manifestado su desacuerdo con esto y en un comunicado que debe salir muy pronto estamos manifestando al país entero el desacuerdo de la universidad con esto que está sucediendo. En este país convulsionado, donde la mayoría de los muertos asesinados, casi 70, muchos, la mayoría ha sido gente joven y muchos estudiantes universitarios. Es inaudito que el Ministerio de Educación Universitaria no haya dicho nada sobre el particular. Es inaudito todo lo que está pasando en nuestro país. Pero volviendo a este acto, precisamente este es un acto que va contra esa corriente. Aquí reconocemos méritos, reconocemos trayectorias, reconocemos el trabajo, reconocemos la dedicación, el esfuerzo. Esa es la universidad y estos son los valores de la universidad. Seguimos, a pesar de lo que sucede en el país, mostrándole al país entero que la Universidad Simón Bolívar sigue siendo una universidad de excelencia, que persigue la excelencia y que cree en los valores universitarios. Un ejemplo de ello es precisamente el profesor Klaus Jaffe, por toda su trayectoria y toda su dedicación. Felicitaciones, profesor. Gracias.
Curso de orden a cargo del profesor Carlos Bosque, profesor titular del Departamento de Biología de Organismos. Buenos días a todos, autoridades, profesores públicos, exrectores, familiares y amigos. Después de esa extensa lista de considerandos, es poco lo que me queda por comentar, pero voy a hacer, me voy a concentrar más bien en los aspectos de la vida, en los aspectos de investigación de Klaus y lo que yo considero han sido sus intereses y la evolución de estos intereses. Voy a leer para tratar de ser breve. Bueno, curiosamente, Klaus es licenciado en Química de la Universidad Simón Bolívar. Obtuvo una maestría en el IBIC, donde en el Laboratorio de Fisiología del Comportamiento desarrolló una tesis titulada Estudio de algunos aspectos de la relación entre memoria circuital y molecular en el mántido. Es así que inicia sus exploraciones científicas que concluyeron con la publicación de varios artículos sobre las moléculas y cómo estas moléculas intervienen en la formación y consolidación de la memoria de estos insectos. ¿Se oye bien? De estos insectos. Sin embargo, según él confiesa, la falta de soporte económico para la adquisición de equipos sofisticados determinaron que abandonara este campo y que su interés se volcara hacia el estudio de fenómenos sociales en insectos y particularmente en hormigas, ¿no? Es así que obtiene un doctorado otorgado por la Universidad de Southampton en Inglaterra, en donde desarrolló una tesis acerca de la comunicación química entre obreras de hormigas cortadoras de pastos, que son las comúnmente conocidos por nosotros como bachacos, ¿no? Este fue un estudio sobre la comunicación y el comportamiento social de hormigas, las cuales tienen un complejo comportamiento social en el cual se observa división del trabajo, castas de individuos, especialización de las funciones reproductivas y, consecuentemente, un avanzado nivel de organización social, ¿no? Cautivado por el comportamiento social y por las hormigas, y con esta mezcla de química y biología en sus bolsillos, Klaus regresa al país e inicia su actividad académica en el Departamento de Biología de Organismos de esta universidad en el año 1980 y crea el Laboratorio de Comportamiento y después Comportamiento y Evolución e inicia en el país los estudios de ecología química, que no es más que el estudio de las interacciones entre organismos y entre organismos y su ambiente mediado por moléculas o grupos de moléculas, ¿no? Esta es una rama nueva que Klaus ha explotado extensamente, ¿no? Durante este periodo inicial, digo yo, Klaus se dedica principalmente al estudio de aspectos más bien mecanísticos y fisiológicos de índole experimental para responder cómo estas moléculas controlan problemas como el reconocimiento de compañeras en el nido, ya que esto se me está aquí, de compañeras en el nido, el marcaje y la defensa del territorio de las colonias de hormigas, el reclutamiento hacia fuentes de alimento, mecanismos de orientación y otra cantidad de procesos que aseguran la cohesión de la colonia. Simultáneamente se inicia en el laboratorio de comportamientos, en el laboratorio y en la subsiguiente puesta en práctica en el campo de métodos para el control alternativo de insectos plagas. Mediante el uso de feromonas sexuales como atrayentes y de volátiles emitidos por las plantas hospedadoras. Estas investigaciones condujeron eventualmente al diseño de trampas de captura de estos insectos plagas y sus correspondientes patentes, que entiendo son comercializadas a través del Parque Tecnológico de la Universidad. Los estudios de ecología química de hormigas, así como la implementación de técnicas para el control de plagas, permitieron la realización de numerosas tesis de posgrado, de pregrado y posgrado, y la formación de un considerable número de investigadores que continuaron de manera independiente estas líneas de investigación y desarrollo. Ha sido un tema y una época muy fructífera para Klaus y sus estudiantes, y un periodo que para nosotros, los observadores externos, identifica a Klaus.
Simultáneamente al estudio de los mecanismos involucrados en la cohesión de sociedades de insectos, Klaus comienza a incursionar en lo que considero ha sido un tema esencial de sus angustias académicas, angustias en el buen sentido de la palabra, que es la evolución del comportamiento social, sus procesos y consecuencias. Este ha sido un terreno propicio y fértil para él, ya que explicar el origen y los costos y beneficios de la vida en sociedad ha sido y es un tema central y controversial de la sociobiología. Y Klaus, como investigador, y yo creo que la mayoría lo conocemos, es provocador y disfruta de la controversia. Entonces este terreno le resultaba atractivo y le resulta, ¿no? Sus propuestas acerca de la evolución del comportamiento social se enfocaron inicialmente en insectos, para luego, como veremos, siendo más maduro y osado, expande su interés hacia el comportamiento social de humanos. Aquí hay un poco de interpretación mía, ¿no? Todo esto es sacado de la página web de Klaus, ¿no? Impactado por la variación de la complejidad de las sociedades de hormigas, dedicó esfuerzos a examinar la relación entre la complejidad del sistema social, o sea, su orden, y los costos para los individuos y las colonias de mantener el orden del sistema. Su enfoque para responder a estas preguntas se amplía, llevando a cabo comparaciones interespecíficas entre hormigas de diferentes niveles de complejidad social, experimentos en los cuales se manipulaba el número de hormigas, y comienza además a incorporar los principios de la termodinámica irreversible a los postulados de sus estudios. Esta aplicación de conceptos físicos a la biología evolutiva le permite proponer nuevas hipótesis y avanzar en su propuesta de la termodinámica de la sociedad, como él la califica. Entiendo, y puedo estar equivocado, que en esta época Klaus, al interpretar la colonia como una unidad autoorganizante, considera el grupo o la colonia como el principal o uno de los principales objetos de la selección natural. Entiendo en esta época Klaus. Entiendo también que la visión de Klaus sobre este punto cambia con los años a favor de la propuesta que lo que es importante en la evolución no son solo los individuos, los grupos de individuos, sino los genes, la visión hamiltoniana. Y después hablamos de esto. En este sentido, en este recorrido durante fines de los años 80 y durante la década de los 90, ocurre en Klaus un cambio interesante a mi parecer. Salta de la hormiga y el hormiguero a una visión más amplia, la de los ecosistemas y comunidades de plantas y animales, principalmente en la región de Guayana y Amazonia. Un problema que se presta poco a experimentación, de manera que mediante estudios comparativos y observacionales describe e intenta explicar los patrones de distribución geográfica de las hormigas de los tepuyes, que son consideradas islas en el tiempo, de islas caribeñas, y de cómo las plantas modelan las comunidades de hormigas en los doseles de los bosques amazónicos, ¿no? Avanza en estudios de este tipo y hace contribuciones interesantes acerca de las plantas carnívoras que se desarrollan en los pueblos pobres de Guayana y Amazonia, ¿no? Y además se interesa en aspectos de etnología y etnobotánica de los Yanomamis del sur del estado Amazonas e interacciones entre indígenas y la domesticación de plantas como el cacao. Tiene varios temas interesantes acerca del origen y cómo es la migración del cacao interactuando con los indígenas, ¿no? Estas investigaciones fueron posibles gracias a la cooperación, entre otras, y tal, me faltó mencionar Orinoquia, con la Fundación Terramar, de la cual fue miembro fundador, vicepresidente por 10 años, y del proyecto Surumoni, cercano a los bosques de la Esmeralda. Terramar fue una simbiosis interesante entre grupos de científicos muy interesados en estos temas del sur y gente con medios económicos que tenía avionetas y suficiente palanca política como para conseguir helicópteros y cosas de este tipo, y entonces permitió una extensa exploración de la zona del sur principalmente, ¿no? Y el proyecto Surumoni fue un proyecto muy interesante, una interacción con botánicos alemanes que instalaron una grúa de estas de construcción de edificios en la Esmeralda, en el Orinoco Medio, que permitía examinar el bosque amazónico, la canopia del bosque amazónico, cosa que era muy novedosa porque siempre se ha, lo que es prácticamente posible es estudiarlo desde abajo, ¿no? Y por curiosidad menciono que el trabajo más citado de Klaus es uno de este tipo, de la canopia del bosque amazónico, ¿no? También, por supuesto, que las hormigas están metidas ahí, ¿no? Permiso. Y como Klaus confiesa en su auto-obituario, que existe, si ustedes entran a su página web,
al pie, lo último, en letras chiquiticas, dice autoobituario. Yo me lo he leído como 6 veces, tratando de entenderlo porque es un poco críptico, pero es divertido. Y como confiesa en su autoobituario, la edad hizo que estas aventuras de la juventud se hicieran cada vez menos frecuentes y lo condujeran a enfocarse de nuevo en problemas biológicos controversiales, como son la evolución del sexo, el altruismo, la evolución del comportamiento social en humanos. Entonces, mediante modelos de simulación, uno de los aspectos destacados es que confirman la importancia de la selección de pareja en la evolución biológica, al conferir a los individuos una mayor adecuación respecto a los individuos que se aparean al azar. Sin embargo, su contribución a este tema fue mucho más amplia, incluyendo temas variados como la selección de gametos, estrategias de selección de pareja e incluso, por ejemplo, cosas como el valor adaptativo del amor. Sus objetivos e intereses han continuado ampliándose hacia temas aún más generales, frecuentemente interdisciplinarios, enfocados bajo la óptica de sistemas complejos y con la inclusión de herramientas de la teoría de juegos y simulación de computadoras. Su propuesta más novedosa es la teoría, no sé cómo traducirla, Extended Inclusive Fitness, que considera que la sinergia establecida a través de la cooperación entre organismos o entre, por ejemplo, agentes económicos, desempeña un papel muy importante en la evolución. Por lo tanto, esta novedosa teoría, que aún espera ser sometida al escrutinio de la comunidad porque es bastante reciente, propone Klaus que proporciona un marco integral para el estudio de ambos, la evolución biológica del comportamiento social y la dinámica de los mercados económicos. Bueno, es un tema muy amplio, entonces simplemente señalaré algunos temas que yo incluyo en esta, digamos, época y visión de Klaus de estos problemas, ¿no? Algunos ejemplos son, y esto incluye no solo títulos de trabajo, sino también incluye juegos, simulaciones en computadoras, videos, ensayos, etc. Algunas cosas serían, por ejemplo, la riqueza de las naciones, ciencia de la complejidad para un enfoque interdisciplinario. Esto me llamaron la atención, ¿no? Estudios interdisciplinarios de sinergia, las hormigas y la economía. Cuantificando las diferencias de estructura en la literatura utilizando diversidad simbólica y criterios de entropía, medidas de complejidad de lenguajes naturales y artificiales, ciencia, religión y desarrollo económico, el futuro de las religiones, una visión de la biología evolutiva. Bueno, y otro sinnúmero de temas que es interesante, que pueden consultar en la página de Klaus. En la página web de Klaus, si uno pone Klaus Jaffe webpage, la encuentra ata en referencia al género de los bachacos, que ha sido su tema originario. Bueno, de manera que Klaus ha recorrido a través de muy variados temas de investigación, una diversidad de niveles de organización que me llama la atención a mí, que van desde bases químicas de la memoria hasta niveles complejos de interacción de sociedades y naciones, siempre con una pasión para alcanzar la verdad sin importar el costo. Esto lo he tomado de su página web. Como él dice, aún a expensas de perder amigos en estas controversias. Y en este recorrido, pienso yo que Klaus ha desplegado, curiosamente porque no es común, una fuerte tendencia al universalismo, ¿no? Y sin intentar hacer comparaciones, yo digo que es al estilo de Humboldt, que es un personaje admirado por Klaus, según se evidencia de sus frasecitas crípticas metidas en los trabajos que tiene por allí. Bueno, la serie de considerandos me ahorró todo una parte que tenía aquí. Quizás solamente mencionar que también, que creo que se escapó en los considerandos, que fue creador y director, si es la palabra, de los doctorados integrados en ecología. Doctorados integrados en ecología, ¿correcto se llama, no? Bueno, eso mencionarlo. Bueno, son muchísimas otras actividades académicas, como decía. Bueno, pero finalmente quiero resaltar un punto de interés, pero quiero aclarar que es sin ánimo de menospreciar o disminuir los genuinos logros de Klaus. Como todos conocemos, los comportamientos de los organismos son el resultado de la interacción entre los genes y el ambiente. Cada comportamiento tiene o puede tener un componente genético y un componente fenotípico, ¿verdad? Los extremos serían comportamientos totalmente heredables, como algunos ejemplos, qué sé yo,
el reflejo rotuliano, si uno puede llamarse un comportamiento, ¿no? Y otros comportamientos que son totalmente aprendidos, ¿no? O modificados a lo largo del desarrollo, ¿no? Entonces me ha parecido de interés hacer un escrutinio genealógico de Klaus para tratar de discernir qué tan importante es su herencia en los logros académicos, ¿no? Y he encontrado cosas muy interesantes. Si puedo tener la primera diapositiva, por favor. Aquí. La historia comienza, hasta donde pude determinar, con el bisabuelo de Klaus, Benno Jaffe, quien estudió química en Berlín y Heidelberg, y en 1867 fundó la fábrica de amonio y glicerina en Charlottenburger, que tuve que averiguar que es un distrito de Berlín. Y en esta ciudad, la calle Jaffe ha sido nombrada en homenaje a Benno Jaffe. A su vez, su hijo Rudolf, abuelo de Klaus, estudió medicina en Berlín, Múnich y Freiburg, y se hizo profesor en bacteriología. En 1936 emigró a Venezuela y fue el fundador del Instituto de Patología del Hospital Vargas. En Venezuela se enfocó, esa es la foto, ¿no? En Venezuela se enfocó en enfermedades infecciosas como bilharzia y sífilis. Bueno, el hijo de Rudolf, padre de Klaus, el profesor Werner, le digo profesor porque fue profesor mío en la Central, nació en Frankfurt, recibió un doctorado en química en la Universidad de Zúrich y después de graduación llega a Venezuela en 1940. Escogí esta foto del profesor Werner porque era siempre elegante. Entonces, yo creo que en la meiosis a Klaus no le tocaron estos genes. Era muy sobrio, era un tipo así, ponente y tal, ¿no? Desde entonces, el profesor Werner se dedicó incansablemente a la investigación y a la promoción del quehacer científico y social del país. Tuvo innumerables logros, voy a resumir muy brevemente. Por 50 años fue profesor de bioquímica en la Central, fundó el Instituto Nacional de Nutrición, fue cofundador de ASOVAC, fue primer secretario del CDCH de la UCB y recibió el Premio Nacional de Ciencia del CONICYT cuando el Premio Nacional de Ciencia era el Premio Nacional de Ciencia. Al igual que Klaus publicó más de 200 trabajos, y la próxima diapositiva, por favor. No recordaba o averigüé que fue nombrado profesor honorario de la Universidad Simón Bolívar y fue otorgado el 23 de noviembre de 1983, y ahí vemos una fotografía del rector José Roberto Bello para la época, ¿no? Entonces, Klaus tiene unos genes, ¿no? No es todo esfuerzo, ¿no? Entonces, pero yo digo que afortunadamente para examinar si esta idea de la heredabilidad de los caracteres académicos es correcta, ya el experimento indicado había sido hecho por el propio Klaus. Examinemos cuál es la progenie de Klaus, por favor. Aquí tenemos a Lorena, doctora en astrofísica, en la foto en el Observatorio Europeo Austral de Chile, donde trabaja, ¿no? Y la próxima, Rodolfo, que en la meiosis sí le tocaron los genes de Klaus. Es también, bueno, es egresado de biología aquí en la Simón Bolívar, tiene un doctorado en Alemania, ha trabajado mucho también en insectos sociales y actualmente trabaja en Belén, en Brasil, con ecología cuantitativa y genética del paisaje. Y esto es una versión resumida, también hay la doctora Erika y otros familiares que estoy reduciendo por el tiempo. Pero entonces, por último, para concluir, quería, ya echa para atrás. Quería concluir que esta visión de la selección de pareja, importante en la evolución, también la ponen en práctica. Entonces, no solo con los genes, sino que buscan ayuda fenotípica. Y entonces, en la próxima foto, por favor, venga Lorena y Grime, su esposo, que también trabaja allá en Chile con ella, quien es físico teórico. Y la próxima, que es Rodolfo, Mabel y Alena. Y entonces, Mabel es microbióloga de suelos, ¿no? Y por último, bueno, Jenny, con sus, por supuesto que todos conocemos, y su background doctoril, maestrado en alimentación, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que todo así como
¿Cómo se llama? Como una franquicia. Esta es la franquicia Jafé, ¿no? Y bueno, muchas gracias a todos y gracias a Klaus por haberme propuesto como presentador de esto. Espero que esté de acuerdo con la mayoría de las cosas, porque la controversia es su fascinación, ¿no? Gracias.